Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Generador de ideas. Es un proceso muy curioso que en mucha medida es un proceso muy intuitivo, pero en gran medida un artista cuando crea hace algo parecido a cuando creamos vida en general, ¿no? Cuando cuando engendramos un hijo o cuando plantamos una semilla y luego crece en forma de una planta, ¿no? Es un proceso muy parecido, la creación artística, y está muy fundamentada en la capacidad que nosotros tenemos de realmente de producir algo nuevo a partir de nuestra propia capacidad de percibir la realidad, de intuir cosas, ¿no? Yo soy Eva Ladro, soy catedrática de Teoría de la Información, de aquí de la Facultad de Periodismo de las Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Soy también artista, por eso también he hecho este artículo sobre el mundo del arte. Soy poeta, me gusta escribir poesía. Y bueno, me interesa muchísimo todo lo que son los verdaderos procesos de comunicación, que no son los que aparecen, ¿no?, en los medios, sino que son esos procesos profundos, ¿no?, que tenemos en el mundo del arte, en el mundo de la creación, ¿no? Tiene mucho que ver con mirar, más que mirar hacia afuera, mirar hacia el interior, ¿no? Porque muchas veces lo que retratamos no es una imagen fiel de la realidad, sino que es más bien la imagen que la realidad nos ha dejado a nosotros, bien lo llames al espíritu o en el espíritu, o bien lo llames en la mente, o como quieras llamarlo, ¿no?, en el alma, como lo quieras llamar. Pero en realidad el proceso artístico es un proceso de introspección, de mirar hacia el interior y de copiar lo que tenemos dentro, ¿no? Porque ellos llamaban espíritu a lo que luego se ha llamado el aliento vital, ¿no? El neuma, que era, pues sabéis, los neumáticos, que son estas cámaras de caucho que tienen dentro aire, pues para ellos el espíritu era ese aire que está dentro de las personas, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos llamaban impresionar el espíritu o producir una huella en el espíritu era realmente lo que hoy en día podríamos decir que es producir lo que llamaría la psicología una cognición, ¿no? Una impresión de formas que se producen dentro del individuo, ¿no? Y que normalmente tienen una conexión con algo externo, pero a veces no. Y lo curioso es que esas formas generan una serie de emociones, de impresiones, de energías en la persona que le llevan a hacer una obra de arte, ¿no? Está muy demostrado que nosotros tenemos unas capacidades perceptivas de la realidad, o sea, sentimos la realidad y percibimos con todos los sentidos de una manera muy potente. Percibimos mucho más información de la que luego registramos con nuestra conciencia o nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, toda esa información que llega, en muchos casos es una información que no nos damos cuenta que tenemos dentro, pero cuando pensamos, lo que hacemos finalmente es rescatar y recuperar esas formas que a veces han llegado a nuestro cerebro sin que nos diéramos cuenta. Entonces, precisamente lo que en el mundo artístico se hace, de acuerdo con esta teoría, es volver a ver o ver por primera vez cosas que nuestros sentidos han captado, pero no hemos sido conscientes de ello. Por eso la expresión de Arnheim, ¿no?, de pensar es ver, porque en el fondo él considera que todo el pensamiento tiene que abocar a una sensación, a un sentimiento, a una percepción sensorial de la realidad. O sea, todo pensamiento tiene que producir una comunicación al final con la realidad, pero al revés también. Las sensaciones se generan para que se produzca pensamiento, no porque sean valiosas por sí mismas, ¿no? Pues mira, si eres artista lo ves muy claro, pero claro, la gente que no tenga ese impulso a lo mejor no. Si eres artista te das cuenta de que no dejas en ningún momento de ser artista. ¿Esto qué quiere decir? Si no dejas en ningún momento de ser artista es porque estás siempre, como digo, viendo la realidad, almacenando cosas que pueden ser interesantes y luego estás constantemente sintetizando y componiendo con esas cosas formas, ¿no? No las compones de una manera muy consciente, sino que estás pendiente de lo que tu propia mente hace o de lo que tu propia persona hace con eso que ha percibido, ¿no? Y entonces, claro, es un diálogo constante porque todo lo que tú percibes del entorno puede o no, a lo mejor no, generar una serie de ideas y de formas que luego tú vas a reflejar en tu expresión artística, ¿no? Y a su vez es muy curioso porque cuando tú estás expresando artísticamente algo, eso también genera una serie de resultados, de impresiones, como de prolongaciones, ¿no?, del proceso
en el cual de repente, pues después de crear algo, percibes que todavía se puede crear algo más, ¿no? Los artistas saben muy bien que el arte es muy generativo, ¿no? Entonces tú empiezas a crear una cosa y de esa creación sale otra y luego sale otra, porque es como que hubieras abierto el canal de comunicación, ¿no? Al final lo que subsume todo es que el arte es un proceso realmente de comunicación y además de comunicación de las experiencias profundas humanas. Entonces, claro, lo mejor que le puede pasar a un artista es que otra persona lo comprenda y digamos, la experiencia que ha tenido la pueda experimentar otro. Esto, para mucha gente en teoría de comunicación, es imposible. Sin embargo, el arte lo hace en gran medida posible. Cuando tú ves un cuadro o una obra de teatro o una pieza musical y experimentas lo que el creador experimentó al hacer esas formas, pues es realmente el proceso de comunicación mejor que existe. 808 Radio.